La Guerra Civil Española fue un conflicto social, político y militar, que más tarde repercutiría también en un conflicto económico, que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, llevando a cabo por una parte del ejército contra el gobierno de la Segunda República Española, y quedaría por terminada el 1 de abril de 1939, con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco, declarando su victoria y estableciéndose una dictadura que duraría hasta su muerte en 1975. A las partes del conflicto se las suele denominar bando republicano y bando sublevado. El bando republicano estuvo constituido en torno al gobierno legítimo de España, democráticamente elegido, formado por el Frente Popular, que a su vez se componía de una coalición de partidos republicanos, Izquierda Republicana y Unión Republicana. El bando sublevado, que se le llamó a sí mismo Bando Nacional, estuvo organizado en torno a gran parte del alto mando militar, institucionalizado inicialmente en la Junta de Defensa Nacional, sustituida por el nombramiento del general Franco, y se apoyó en el partido fascista Falange Española, la Iglesia Católica y la derecha conservadora. Francisco Franco Bahamonde, conocido como Franco, nació en La Coruña el 4 de diciembre de 1892. Fue un militar y dictador español, golpista integrante del golpe de Estado en España de julio de 1936, que desembocó en la Guerra Civil Española. Además, fue líder del Partido Único Falange Española Tradicionalista y de la ONS, en la que se apoyó para establecer un régimen fascista en sus comienzos, que más tarde derivaría en una dictadura, conocida como franquismo, de tipo conservador, católico y anticomunista. Las canciones e himnos fueron cantadas por los combatientes de la Guerra Civil Española, muchas de las cuales aún permanecen en la memoria colectiva de los españoles, venciendo la barrera del tiempo, como himnos y canciones del bando republicano y por otra parte las del bando nacional. Estas canciones eran algo más que música, servían para levantar la moral y para difundir los motivos de la lucha. Para ello, el pueblo reinterpretaba en muchas ocasiones canciones populares, dándoles un sentido de esperanza. Por ello, son verdaderos registros históricos de aquellos días entre 1936 y 1939. El abastecimiento fue uno de los mayores problemas en Madrid de la Guerra Civil. Madrid permaneció situada durante más de 2 años y en ese transcurso de tiempo la población vio cómo empezaban a escasear los productos de primera necesidad hasta llegar a casi a desaparecer o a conseguirlos mediante receta. Desde el principio tuvieron que acostumbrarse a largas colas delante de los establecimientos para conseguir comida, al mercado negro que surgió por la escasez de alimentos y contra que las autoridades no podían luchar, a las subidas desorbitadas de los precios y a las cartillas de racionamiento. De hecho, hubo mucho trabajo, pero el salario era poco o inexistente. La imagen de la mujer y su representación adquirió dimensiones nuevas, como se ve en los carteles de propaganda de la época. Presentan la imagen innovadora de la muchacha joven miliciana vestida de mono cargando un fusil, que marcha con paso decidido a los frentes de guerra. Junto con esta, contrasta la tradicional presentación de la mujer madura, la madre defensora del hogar y de sus hijos, que reclama la solidaridad antifascista. Desde un primer momento, las mujeres se movilizaron de forma masiva y rompieron con su tradicional aislamiento de la dinámica política. La guerra ensanchó los horizontes de la actividad femenina y abrió nuevos espacios de indecencia y actuación. Las mujeres no participaban en la cultura, la economía o la sociedad, tarea siempre reservada para los hombres. Por el contrario, debían quedar recluidas en la esfera privada del hogar. Otras, con mucha suerte, podían trabajar en las fábricas, el trabajo más común entre ellas. Gran parte de la culpa hay que echarle a la falta de oportunidades para que las mujeres recibieran una educación escolar y una cultura propia.
La enseñanza pública era algo raro a principios del siglo XX, pues la educación está monopolizada por la Iglesia. La zona sublevada se militarizó desde los primeros días de la contienda. Se prohibieron los partidos políticos, únicamente se mantuvieron legales la Falange y el carlismo, que desarrollaron una actividad más militar que civil. La militarización alcanzó a la magistratura. Los jueces debían demostrar simpatía por los sublevados. Los primeros en sufrir la represión fueron las autoridades civiles. Sometidos a simulacros de juicio que duraban menos de 5 minutos en su mayoría, fueron condenados a la pena de muerte y casi de inmediato fusilados. Masones, socialistas, sindicalistas y nacionalistas eran condenados a muerte por el simple hecho de serlo. Esta represión fue llevada a cabo principalmente por el ejército, aunque también participaron en ella las milicias de Falange y los carlistas. Significativa fue la represión de Navarra, donde la sublevación triunfó el primer día sin apenas enfrentamientos. Destacó también el terror ejercido en Málaga, Granada y Córdoba, que fueron las provincias andaluzas más castigadas. Tras el levantamiento, en las zonas en las que no triunfó la insurrección, se desató una revolución que propició de la desaparición o la transformación de muchas instituciones. En las grandes ciudades surgieron las fuerzas paralelas a las del orden público. Cada partido político contaba con unas milicias y también disponían de sus propias checas, especie de cárceles al margen de la autoridad de la República, que pronto se significaron por la práctica de la tortura. En Madrid llegaron a abrirse varias docenas. Los revolucionarios, especial importancia a la autoridad municipal y numerosos ayuntamientos fueron tomados, y los comités revolucionarios asumieron sus funciones, desplazando que también a las fuerzas del orden público. La revolución se inició con una oleada de asesinatos, destrucciones y saqueos. En las grandes ciudades, las milicias de los diferentes partidos se dedicaron a dar el paseo a todo aquel que identificaban como potencial enemigo. Al fin, acabada la guerra con el triunfo de los sublevados, los vencedores iniciaron otra etapa de represión cuya finalidad fue atemorizar a todos aquellos que no se identificaban con el nuevo régimen. En febrero de 1939 se promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas, según la cual no solo aquellos que habían colaborado con el gobierno ilegal de la República podían ser condenados, sino que también aquellos que supuestamente hubieran mostrado una pasividad grave. En la geografía española surgieron numerosos campos de concentración, donde se hacinaban a los detenidos viviendo en condiciones durísimas, sometidos a malos tratos y muertes arbitrarias. A finales de 1940, estos campos ya habían sido desmantelados en su mayoría, y los presos pasaron a diferentes cárceles, en las que las condiciones no eran muy buenas. No obstante, los campos de concentración siguieron existiendo hasta 1947, año en que se encierra el último, el campo de concentración de Miranda de Ebro. Los primeros meses del conflicto provocaron desplazamientos de población principalmente en las regiones fronterizas con Francia, que se sentían amenazadas por la acción de ambos contendientes y especialmente numerosas personas afectadas por la violencia durante la Revolución Social y acción de milicias. Los desplazamientos masivos se produjeron como consecuencia de la Batalla del Norte, durante el cual cerca de 200.000 personas cruzaron a Francia, de las cuales 165.000 regresaron a España para reincorporarse a la zona republicana. Desde entonces, Francia recogería un goteo de exiliados hasta que en los últimos momentos de guerra, con la caída de Cataluña, se produjera la gran oleada en la que pasaron a Francia otras 350.000 personas. Los refugiados fueron incorporándose a la Legión extranjera y compañías de trabajo destinadas a trabajadores extranjeros. Con la ocupación alemana de Francia, los exiliados españoles pasaron a sufrir una nueva represión. Dirigentes del Frente Popular fueron reclamados por Franco y entregados a la policía franquista.
El exilio republicano permanente se calcula en 200.000 exiliados, compuesto principalmente por combatientes del Frente Popular, cargos públicos, profesionales e intelectuales.